Muchas gracias, señora presidenta. Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Vox y que tengo el honor de defender pretende la modificación de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, añadiendo un párrafo en el artículo 20.4 para lograr o intentar lograr con ello garantizar la exención total de responsabilidad penal cuando se realiza una acción en legítima defensa. Creo que, como en tantas cosas en la vida, podríamos dar largas explicaciones, pero las cosas se entienden mejor, se comprenden mejor y, especialmente en estos casos, se empatizan mejor si traemos algunos ejemplos, que ya les adelanto a sus señorías, que muchos los conocerán, pero es difícil ponerse en la piel de quienes han tenido que sufrir estas situaciones y, además, ser justos a la hora de valorar qué habríamos hecho nosotros si nos hubiéramos encontrado en la misma situación. Esta es la cuestión. A los legisladores se nos dice muchas veces que estamos muy alejados de la realidad, que las leyes quedan obsoletas o que nunca han llegado a comprender la realidad que pretenden regular. Y este es uno de esos casos en los que dramáticamente muchos españoles han tenido que pasar por situaciones que en sí eran trágicas, pero la ley las ha hecho doblemente trágicas. Pero sobre todo, y permítame que les llame la atención en esta cuestión, cualquiera de ustedes, incluso los que están distraídos mirando el móvil o pensando en otras cosas, mañana, pasado, podrían encontrarse ustedes, sus padres, sus abuelos, sus seres queridos en esta misma situación. Y entonces se preguntarán, ¿cómo ha podido ocurrirme a mí? ¿Cómo ha podido abandonarme el Estado de Derecho? Esto poco tiene que ver con cuestiones políticas de partidos. Tiene que ver con cuestiones de sentido común y, si me apuran, del más simple y llano sentido de la justicia y de la equidad, que igual podría ser en España que en cualquier otro país. Hablemos de Jacinto, hablemos de un municipio de Tenerife, de un hombre de 80 años. Dos asaltantes entran violentamente en su casa y le golpean con saña a él y a su mujer. Portan formones de hierro afilados de carpintero y una pistola. Sí, una pistola. Una pistola que luego se demostró que era un arma simulada. Pero ¿quién de nosotros se pone delante de un agresor que lleva en la mano una pistola y le pregunta, perdone, ¿es de verdad o de mentira? Una pistola que a esta persona le hizo ver que su vida dependía de su reacción. Fue capaz de llegar a un armario, sacar una pistola de la que tenía licencia de armas, dar un tiro de advertencia al suelo que no fue atendido por los asaltantes y tuvo que disparar contra uno de ellos, abatiéndolo. Este hombre, Jacinto, fue condenado a 2 años y medio por homicidio y tuvo que pagar 20.000 euros de multa. Pero fíjense, en el propio juicio, el otro asaltante manifestó a preguntas de la acusación, pues yo hubiera hecho lo mismo que hizo Jacinto y, por cierto, no hubiera dejado escapar a ningún asaltante si era mi familia la que estaba en riesgo. Segundo ejemplo, Pepe, 77 años, municipio de Ciudad Real. Un asaltante de unos 30 años de edad, portando una motosierra en la mano, entra en su casa. Y no estamos hablando de la película de la matanza de Texas, estamos hablando de una realidad. Un hombre que se enfrenta en su propia casa a un desconocido con una motosierra en la mano. Logró alcanzar, por supuesto, preso del pánico y del miedo, un armario en el que tenía una escopeta de caza con licencia y logró abatir al asaltante, salvando así su vida. Fue acusado de homicidio e ingresó en prisión. Hablemos de otro caso, en Baleares.
Pau, de 82 años, tuvo que sufrir el asalto en su vivienda de 4 asaltantes, con una edad media de 25 años, que quisieron robarle. Igualmente, este hombre que vivía en el campo logró llegar tras la paliza que le habían pegado, y mientras que revisaban la casa para encontrar dinero o algún objeto que robarle, encontró la escopeta de caza y pudo también abatir a uno de los asaltantes. Este hombre, Pau, fue condenado a 4 años de prisión por homicidio y tuvo que indemnizar con más de 100.000 euros a las familias del asaltante abatido. Y el último ejemplo que les traigo es el de una persona que pude conocer a él y a su mujer personalmente en Jaén. Se llama Remigio, él 70 años, ella 78 años. Entraron 2 asaltantes a su casa. Les pegaron una paliza de la que estuvieron hospitalizados más de 10 días. Le partieron las rodillas con una barra de hierro. Les aseguro que a mí se me cayeron las lágrimas cuando me presentaron a esa pobre anciana con todos los brazos, todas las piernas y toda la espalda amoratada. Quisieron robarles y, como decía Remigio, si no tenemos nada. La realidad es que él tenía una escopeta de caza, pero fue tal la paliza que no pudo ni llegar a la habitación en la que estaba. Temió por su vida y temió por la vida de su mujer. Y él nos decía que sentía dolor porque creía que delante de ella la iban a matar. Él no pudo coger ese arma de fuego, él no disparó, no abatió a ninguno de los asaltantes. Y por tanto no fue procesado ni fue condenado. Pero lo que no nos cabe ninguna duda es que si hubiera podido ejercer el derecho de legítima defensa, hubiera llegado al armario y hubiera cogido el arma y hubiera disparado y abatido a alguno de los asaltantes, sí habría sido procesado y habría sido condenado. Podríamos seguir poniendo muchos otros ejemplos, pero hay otros ejemplos que no he querido traer, porque lamentablemente las víctimas de ese asalto no lo pudieron contar, porque no pudieron llegar al armario, porque no pudieron coger un arma, porque no pudieron coger un cuchillo de la cocina, porque no pudieron coger un jarrón o una lámpara o una pala del jardín o cualquier elemento que les hubiera permitido salvar su vida. Son esos casos que sufrieron asaltos en su vivienda y que murieron asesinados a mano de los asaltantes. Ellos no pudieron ejercer el legítimo derecho de defensa. Y nosotros hoy, con esta proposición, les pedimos que, en amparo del artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad de todos los españoles, y el artículo 18.2, que garantiza el derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio, podamos defendernos frente a quienes ponen en riesgo nuestra vida, la de nuestros familiares, nuestra integridad física o nuestra propiedad, mediante el allanamiento o el delito de usurpación. Y les pedimos que se modifique, que se añada al Código Penal un párrafo en el artículo 20.4 para que haya garantía real y efectiva y presunción legal de que cualquier medio que se use para la legítima defensa de tu domicilio, de tu familia o de tu vida, habrá de considerarse de manera automática y por designio de la ley un medio racional, proporcional y necesario, y por tanto se produzca la exención de cualquier responsabilidad. Voy a terminar mi intervención con 2 frases. Una, que la dije en público cuando conocí a Remigio y le prometí hace ya 4 años que algún día traeríamos esta iniciativa a esta Cámara, a este Congreso de los Diputados. Y le dije, cuando Vox pueda, garantizaremos el legítimo ejercicio de ese derecho de legítima defensa, con la exención garantizada por ley de todo aquel que haga un uso legítimo de cualquier instrumento que logre con él defenderse o al menos intentarlo en su vida, en su integridad. Y le dije aún más, cuando Vox esté en el Gobierno de España,
no solo no tendrán que pasar por el banquillo, no solo no serán acusados, sino que les impondremos una medalla al mérito civil por habernos ayudado a combatir la delincuencia y haber ayudado a restablecer el Estado de Derecho. Pero quiero terminar con una frase que esa no es mía. Es de un nefasto comunista que tuvimos la desgracia de tener que coincidir, que no digo compartir, en estos escaños. Ese comunista dijo reiteradamente: el miedo va a cambiar de bando, pues esta iniciativa pretende que el miedo cambie de bando y que personas mayores que están en sus casas aterrorizadas porque un día pueda entrar alguien y poner en riesgo su vida o la de su familia, puedan tener la tranquilidad de que si no ha llegado a tiempo la policía, la Guardia Civil, y ellos tienen oportunidad de defenderse, jamás se verán acusados ni sentados en un banquillo. Y por tanto, quienes empezarán a tener miedo serán los asaltantes, que se pensarán dos veces si al entrar en esa casa tal vez se encuentren encañonados o con un valiente héroe que con un cuchillo de cocina en la mano les haga frente y haga la justicia que tal vez el Estado en ese momento no ha podido hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega.